haciendo gala de la famosa frase de que la materia no se destruye, solo se transforma, estos productos químicos, este veneno, no van a desaparecer. Se lo comerá el ratón y después se lo comerá otro animal o quedará en el suelo, las plantas, en la lechuga, al final, pam, nos lo comemos. O sea, hasta hace unas décadas pues había la naturaleza, los hábitats más salvajes, el bosque, a la montaña y después nos metíamos en la ciudad, digamos que era pues un hábitat más artificial, mucho más pobre. Esto se ha acabado. Si esto lo cortas todo, pones césped artificial, debajo del césped artificial te va a vivir una o dos especies que muy probablemente te van a causar una plaga. Por tanto, todo tiene sus consecuencias. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Antes de poner un césped artificial, que la fauna que vas a tener no es tan beneficiosa como la que tienes en un césped natural. Sí. Y resulta que hay más especies de aves criando dentro de la ciudad de Barcelona que la mayor parte del Parque Natural del Montseny. No hemos aún hablado del enemigo número uno de la biodiversidad del jardín. A ver si sabéis quién es. Aparte de nosotros no se me ocurre nadie más. Hay otro. ¿Los perros? No. El enemigo número uno. El enemigo del ¿Los perro. cables eléctricos? El enemigo del perro. El hombre. No. ¿Quién es el que huye del perro? Presentando. ¿Cómo presentamos? Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Un día más aquí en Podplan. En Podplan. Tenemos hoy un invitado muy especial. Es un crack de la fauna. Jordi Pausells, que hace muchos años que se dedica al mundo de la fauna y en parte de ello viene a contarnos la fauna que vamos a encontrarnos en los jardines, desde una hormiga hasta un halcón. Sí. A lo mejor nos cuenta que vamos a ver elefantes, ¿no? A ver. Bueno, depende de dónde esté el jardín, claro. Y del tamaño del jardín. Sí que es cierto que tenemos un amigo en común que tiene el zoo más grande de Europa, que está aquí al lado, y es un jardín que ahí salen tigres, leones y de todo. Bueno, pues mejor. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo soy Jordi Bausells, soy biólogo y ingeniero técnico agrícola y bueno, pues me dedico a temas ambientales de toda la vida y concretamente a las aves y otros vertebrados desde que tenía pues 13 años. O sea, empezamos a estudiar los pájaros, las aves mediante el anidamiento y durante todo estos 40 años casi, pues hemos estudiado muchos aspectos de la biología de las aves y de otros vertebrados y toda la fauna en general. Hablaremos un poco pues del cambio que está sufriendo el entorno urbano, que es un cambio absolutamente radical y creo que en positivo. O sea que os voy a contar experiencias divertidas. Claro, porque Agustí se dedica a construcción y un poco de jardines, ¿no? Es lo que tú haces ahora. Sí. Entonces, por eso creo muy interesante, ¿no? Pues conocer la fauna, porque a la hora pues de diseñar un jardín depende de la zona, ¿no, Jordi? Puede ser. Bueno, hay algunas ideas básicas que creo que quería explicar en un principio. Uno es el cambio de paradigma de lo que es un hábitat, digamos, artificial, urbano o jardín, de lo que es la naturaleza salvaje, ¿no? O sea, hasta hace unas décadas pues había la naturaleza, los hábitats más salvajes, el bosque, a la montaña y después nos metíamos en la ciudad, digamos que era pues un hábitat más artificial, mucho más pobre. Esto se ha acabado. Se ha acabado y ahora los hábitats urbanos, periurbanos, jardines, parques son una fuente de biodiversidad tan igual o superior que muchos hábitats naturales. Esto es el primer paradigma que es nuevo, es digamos de la realidad del siglo XXI. Y el otro paradigma que conocemos todos, por desgracia, es el entorno climático absolutamente diferente. O sea, el entorno
meteorológico y climático. O sea, llueve diferente, llueve menos, el sol se comporta diferente, o sea, el ciclo meteorológico y el clima en general está cambiando, evidentemente. Esto ha hecho pues, que la fauna, la flora de nuestros hábitats urbanos y periurbanos pues cambie. Y por tanto cambie las necesidades que tenéis de mantenimiento y de diseño de jardines, pero también se abren muchas oportunidades para especies que antes lo tenían peor y ahora lo tienen mejor en estos hábitats. Por tanto, es un poco el nuevo ambiente urbano del siglo O XXI. sea, salen nuevos factores, ¿no?, que benefician la fauna. Sí, sí. O sea, así como hay cosas que puede perjudicar, encontramos una serie de beneficios, Sí. como refugio climático. A ver, explícanos esto un poco. ¿Qué beneficios puede tener la fauna? A ver, para que se entienda un poco, ¿no? Veníamos de una... Perdona, Jordi, ¿esto va relacionado con la naturalización de las ciudades? Absolutamente. ¿No? O sea, sería como el título. Y no solo la naturalización del espacio urbano, o sea, de la ciudad, sino el concepto de ciudad difusa. Y llamo ciudad difusa, ¿por qué? Pues porque el espacio urbanizado ha aumentado mucho y se ha insertado dentro de los espacios naturales. Y por tanto, hoy vamos de pueblo a pueblo. Antes pasábamos por una zona poco poblada, poco humanizada y muy salvaje. Ahora cruzamos por una zona muy humanizada y por tanto periurbana. ¿Sí? No sé, nosotros somos de la Plana de Vic, aquí en el centro de Cataluña, que es un llano grande, que hay una ciudad que es Vic, una otra ciudad que es Manlleu y otra ciudad que es Tona. Pues biológicamente hablando, ahora la Plana de Vic es toda una ciudad, Vale. que tiene un barrio que se llama Vic, otro que se llama Manlleu y otro que se llama Tona, porque en medio de las ciudades ya vive la fauna urbana igual que dentro de la ciudad vive entre la ciudad. O sea, como la población ha crecido, Claro. también la fauna ha podido, ¿no?, abarcar todas estas superficies Sí. y crecer en número El número y en Ve- diversidad. en diversidad. Y en diversidad. Algunos factores más que debemos conocer antes de profundizar un poco. En el momento que en las últimas décadas el espacio urbano, los jardines, los parques, los edificios, la ciudad en general, se está enriqueciendo en naturaleza, muchos espacios naturales se están empobreciendo. O sea, fueron abandonados hace unas décadas. El tema de agricultura tradicional, gestión del bosque tradicional, gestión de los hábitats naturales tradicional, que era lo más rico para la fauna y la flora, pues se ha abandonado. Y esto ha provocado un aumento de la masa forestal y un empobrecimiento de muchos espacios naturales. Y empiezo con un ejemplo. Nosotros hace 6 o 7 años hicimos el Atlas de las aves nidificantes de la ciudad de Barcelona, que está publicado. Lo hicimos nosotros y ahora soy presidente del Instituto Catalán de Ornitología. Y resulta que hay más especies de aves criando dentro de la ciudad de Barcelona que la mayor parte del Parque Natural del Montseny. Y esto es así. ¿Vale? Pues sí, El Montseny es el parque natural por excelencia más cercano a Barcelona, un parque natural mediterráneo, que ha pasado en el Montseny 600 casas rurales abandonadas. Las pocas que están habitadas para usos turísticos. El ganadero, el agricultor que allí hacía unas siembras de cereales, de patatas, hacía unos frutales, mantenía un hábitat diverso, esto se lo ha comido el bosque. Y es todo un encinar totalmente homogéneo, y el encinar homogéneo viven muchas menos especies de aves que en Barcelona, por ejemplo, y ahora nos vamos a Barcelona, al Parque del Guinardó, que hay muchos más árboles, menos biocidas, menos pesticidas, menos insecticidas y un hábitat más seguro, y resulta que hay más aves allí que en el Montseny. Y aves que no nos lo imaginábamos que iban a criar en la ciudad, halcón peregrino, búho real, ratonero, cernícalo, gavilán, lechuza, cárabo. Todas estas aves están no solo criando de manera puntual, sino que tienen poblaciones bien conservadas y estables dentro de las ciudades y se alimentan en nuestros jardines. Es decir, que donde hay masificación de gente,
la fauna se adapta, tiene una capacidad de adaptación brutal y casi nos necesitan. Bueno, Porque si la fauna se está refugiando en nuestro cercano al humano, sí. Bueno, claro, pero por ejemplo, en una ciudad, y yo cuando digo ciudad, la periferia de la ciudad y sobre todo las áreas también que son de urbanizaciones de baja densidad, que decimos nosotros, que es donde están las más tipo de residencial, que hay más vegetación. Pero bueno, al final es la ciudad. En la ciudad no hay cazadores, no hay biocidas, porque como están las personas en gran masa, el tema de biocidas, insecticidas y herbicidas se ha reducido prácticamente al mínimo. En invierno hay un poco más de temperatura, por tanto en las partes más continentales, en la ciudad hay más temperatura y por tanto se está mejor. Y hay mucha seguridad, por tanto muchos animales pues entran a la ciudad a vivir. Y si nosotros lo respetamos, pues ellos nos van a convivir, van a convivir con nosotros. Y así está pasando. Y me imagino yo, y corrígeme, ahí encuentran más recursos, ¿no? Porque los animales, pues migas de pan, una fuente, una piscina, ¿no? Para encontrar agua, si la despoblación de los montes, ¿no? De estas masías que comentabas, estas casas rurales, hay menos gente, pues los animales Tienen más recursos alimentarios y más seguridad dentro de las a partir de aquí, pues el ambiente urbano, pues al final, un halcón peregrino le es lo mismo un acantilado natural que un edificio de la Telefónica que hace 40 metros de alto. Al final es un posadero que le proporciona altura, que es lo que tiene el halcón, y si es artificial, al final la fauna no. y hay un montón de palomas, Sí, sí, que la paloma es sí, tienen muchos alimentos, hay al final, claro, y ahora vamos a ya un poco explicar un poco de detalle, ¿no? Si cogemos el jardín como espacio, digamos, más natural de la ciudad, este jardín tiene una parte de vegetación, tiene una parte de suelo, tiene una parte de suelo fértil. En estos jardines a veces hay gente que tiene un huerto, cultiva plantas, y todo eso es una parte pues importante de generación de materia orgánica y por tanto de todos los seres vivos asociados a la materia orgánica. Pues lo primero que encontramos son anfibios. Hay, por ejemplo, el sapo partero, que es el único sapo que es capaz de cargarse los huevos en la espalda y cuidar los huevos para que no se mueran, y en el momento antes de nacer se tira al agua y nacen los renacuajos, ¿no? Este sapo, que es un poco, y también es uno de los más resistentes a la sequía, es uno de los que encontramos más en nuestros jardines. Y de aquí también los jardineros, también vigilar en el momento de desbrozar, y porque sí, bueno, hay ciertos animales que sí que viven en el suelo y son a veces, bueno, pueden ser afectados por las máquinas de siega, y esto también es interesante de conocerlo. Por tanto, el sapo partero lo encontraremos en cualquier jardín que esté mínimamente cuidado. ¿Qué necesitamos para que haya estos animales que al final son devoradores de insectos que pueden ser nocivos o pueden causar pues molestias? Porque al final el sapo partero se come hormigas, come insectos y es un aliado nuestro, ¿no? Bueno, pues poner algunas piedras planas, porque ellos se refugian debajo de las piedras, algún elemento físico al lado del muro, porque ellos se puedan refugiar, puedan tener un poco más de humedad, pero es interesante estos pequeños refugios. Ellos van a salir de noche, por tanto no nos van a molestar, y bueno, y serán unos aliados de nuestros, porque nos van a mantener a raya algunos insectos del jardín. También hay reptiles, pues reptiles hay en los jardines. Por ejemplo, la lagartija, 3 o 4 especies de lagartijas están en prácticamente todos los jardines. También hay serpientes, o sea, hay gente que le gustan las serpientes o hay gente que no le gustan. No hay serpientes venenosas, solo la víbora, que la víbora no está en los jardines. Por tanto, las serpientes también son aliadas nuestras. Tenemos que pensar que musarañas, pequeños roedores, ratones pequeños, pues son las presas de las serpientes. Pero por norma no encontraremos una serpiente venenosa, ¿no? En un jardín sería muy, muy extraño. Casi os diría que imposible.
A ver, un jardín en Aínsa, en el Pirineo aragonés, que es a 1400 metros, que esté muy conectado con la zona montañosa, pues puede tener una víbora pirenaica, una víbora aspi, que es una especie de reptil, una víbora venenosa, pero es en un hábitat muy particular. Lo que son las zonas urbanizadas normales de tierra baja, no es. Son serpientes inofensivas y que totalmente. Es más la ingunia que suelen hacer que otra El cosa. susto, porque siempre que la ves siempre te da el susto. Bueno, cuando hablamos de serpientes, porque la serpiente, digamos, igual que una araña, es un poco el símbolo, ¿no? Desde un poco del rechazo de parte de la población. Tenemos que explicar a la población que si queremos las ciudades con más salud ambiental y por tanto con más salud para las personas, habrá más naturaleza. Y más naturaleza quiere decir pues más insectos, más plantas, más pequeños vertebrados, más murciélagos, y no hay problema. Todos estos animales, toda esta fauna se colocará en los sitios que ellos escogerán a nuestro lado y no nos van a molestar para nada. Es muy triste que en el siglo XXI que estamos haya gente que aún destroce los nidos del avión común, que es la golondrina que cría en hábitats urbanos, solo porque le caen 10 excrementos pequeños delante de la puerta y que no se acuerda o no saben que este pequeño pájaro se come más de 5.000 insectos voladores cada día. ¿Vale? Por tanto, yo creo que el negocio es muy claro a favor nuestro, ¿no? O sea, son animales que nos mantienen el hábitat urbano más saludable y libre, sobre todo de insectos voladores. Yo siempre digo lo mismo, que no es posible lo que voy a decir, pero se tendría que poder probar. Imaginamos que en mi pueblo, en Taradell, los aviones, que aviones es el avión común, es un tipo golondrina, y los vencejos, que son aves viajeras que son más grandes que una golondrina, los aviones y los vencejos se comen 1 millón de mosquitos cada día. En mi pueblo, 10 días, 10 millones de insectos. 2 meses, 100 millones de insectos. Lo que quería explicar es, si la naturaleza fuera más sabia de lo que es, que lo es mucho, diría, no nos respetáis lo suficiente, pues bueno, durante un año no vamos a venir. Durante un año no habrá. No aparecemos aquí durante un año, ya veis lo que pasará. Imaginaos mi pueblo, Taradell, 7.000 habitantes, sin aviones, sin vencejos todo verano, por tanto, con 1 millón más de insectos cada día. Sería horroroso. Sería horroroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque los números los cantan solos. O sea, sería horroroso porque no podríamos vivir de insectos. La fauna, la biodiversidad, la naturaleza es como la salud, que no la valoramos hasta que no la tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, los aviones, los vencejos, que son aves que vienen ahora en el mes de marzo y que han viajado para venir más de 10, 12, 15.000 kilómetros viajando desde el África Central hasta nosotros, pues vienen cada año, a pesar de que a veces no los cuidamos lo suficiente, pero vienen cada año. Y cada año vendrán y cada año nos van a ayudar. Tanto, Y cada año, metemos las aves. y cada año van al mismo sitio. Sí, cada año Es decir, mismo sitio. aquí es un dato que si Sí. nacen aquí, Sí. se van al centro de África y el próximo año vuelven aquí. Los que vuelven al mismo sitio, Enrique, son los adultos normalmente. O sea, el adulto que tiene la casa en la calle Barceloneta número 24, Ese se va al otro lado del mundo y el año que viene vuelve a la calle Barceloneta 24. Los jóvenes, sí que el primer año se dispersan para encontrar lugares nuevos, pero en momentos que se afincan ya vuelven cada año al mismo sitio, sin GPS, sin GPS, sin tecnología. Sí. sin glonas, Que la sin satélites, sin la naturaleza. sin nada. Sí. Pues, no sé, un poco otras especies interesantes, por ejemplo, el erizo. El erizo común, los erizos son unos habitantes del jardín y del hábitat urbano muy interesantes. Muy interesantes, ¿por qué? No solo porque son, a mi manera de ver, son bonitos, y esto sí que para la parte de población, la gente le gusta ver un erizo porque es bonito, pero son unos grandes depredadores de moluscos, de caracoles y de babosas. ¿Ve? Y por tanto, si tenemos el jardín, tenemos plantas, tenemos un pequeño huerto,
pues las plagas o las babosas o hasta las cucarachas son muy devoradas por los erizos. Y si tenemos un jardín relativamente grande, pues podemos poner una pequeña caja nido en el suelo para los erizos. Y curiosamente, vamos a poner la caja y muy probablemente nos va a venir el erizo y se nos va a reproducir en el jardín. Por tanto, es muy interesante. Yo me he encontrado erizos ahogados en piscinas. Sí. ¿Qué podríamos hacer para prevenir o Sí. qué se A ver, podría... Este aspecto que has introducido ahora es muy interesante. ¿Por qué? Porque los elementos artificiales de la ciudad son las principales trampas mortales para las aves y para los vertebrados, y para los mamíferos y para los reptiles y esto. Porque en la ciudad hay centenares, si no millares de tubos, de depósitos, de pequeños agujeros que después no puedes salir, o sea, trampas. O por ejemplo, piscinas, depósitos, que son unas trampas mortales para algunos animales que saltan y después no pueden salir, ¿no? Aquí lo que debemos hacer no es tanto protegerlo todo porque no va a ser posible, sino que ser observadores. Al final, disfrutar la naturaleza es observarla. Y si vemos que, por ejemplo, en la piscina pues nos ha caído un ave o un erizo, pues pongamos una rampa, que es una simple red de estas de plástico en cada punta de la piscina y cualquier animal que caiga pueda salir. Un elemento Sí, de plástico que... Sí, estas rejillas de plástico verde que son de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros, que compras una pieza de medio metro, la pones en la piscina. Con esto ya el animal conseguiría salir. Ellos ya saben sin ningún problema. La ventaja que tienen los animales es que por muchos problemas que les pongan o les pongamos, evolucionarán mucho más rápido que nosotros, sin ir a la escuela. Es decir, se van a ahogar 1, 2, 3, pero a la tercera generación Ya está. van a aprender, ¿eh? No, Y observar y poner soluciones aquí, sí. Es curioso porque en Francia, hicieron una campaña de protección de un mochuelo, de un búho pequeño que está en regresión en toda Europa, y para que el mochuelo tuviese cajas nido para que viviese mucho más en los jardines, ¿vale? Y la gente colocó centenares o casi millares de cajas nido para mochuelo en muchos jardines. Bueno, empezaron a criar los mochuelos en las cajas nido, fue un éxito, pero los ornitólogos, que somos los que al final controlamos la fauna y lo vamos censando todo, lo vamos contando, bueno, veían que no había mochuelos, o sea, que no prosperaba la población. Y resultaba que los mochuelos pequeños que criaban en las cajas, todos se morían en las chimeneas de las casas. Porque el tipo de chimenea en Francia era una chimenea metálica que el mochuelo pequeño entraba y no podía salir. Entraba buscando el calor. Sí, bueno, a veces el refugio cuando es de día necesitan un lugar un poco más oscuro. El mochuelo que hacía pocas semanas que había salido de su nido y volaba pero muy poco, buscaba un refugio y ¡pam! Y resulta que encontraron que estaban ayudando a los mochuelos colocando cajas nido y los estaban matando en las chimeneas de las casas. Esto en ambiente urbano pasa, puede pasar, pero si eres un poco observador, pues como por ejemplo una rejilla con agua, si se te caen las lagartijas, pues pones unas piedras o pones un poco de grava o un poco de o 3 maderas allí, 3 trozos de tronco y las lagartijas ya salen. O sea, no es un tema de observación pura de tu jardín, que sabes los elementos que tiene y qué peligro puede ser. el jardín cuanto más fresco y más bien cuidado, mejor para la fauna. Y sin productos químicos y sin aditivos ni sin nada. Esto Natural. más cosas, por ejemplo, el tema de jardinería, diseño del jardín es fundamental. Es fundamental. O sea, para que os hagáis una idea, si yo pongo 5 árboles colocados en fila india o bien colocados en círculo, pero a una distancia que la corona del árbol, las copas no se tocan, allí pueden nidificar 3 especies de aves. Y si los coloco bien, pues nidifican 10 especies de aves. O
sea, La dispersión del arbolado puede influenciar tanto sí. a la hora de nidificar los pájaros. Eso es fundamental. O bien, si yo hago una poda muy agresiva, o bien hago una poda que ciertas ramas les dejo 5 o 6 pequeñas ramas que hagan más horquillas, pues los verderones, los jilgueros, que Enrique los conoce bien, Muy bien. pues tienen un lugar para criar y para hacer un nido que sea mucho, que esté muy bien fijado, porque sí que van a intentar criar. Pero si ya haces una poda muy agresiva y solo tienes pues 2 ramas o 2 y una pequeña, pueden colocar en un nido y el nido a lo mejor se cae, ¿no? Por tanto, es muy importante que las especies vegetales se desarrollen y creen su propia estructura. Por ejemplo, el ruiseñor. El ruiseñor, uno de los pájaros más amados, más queridos, porque, bueno, es el máximo, es el cantor rey de los pájaros insectívoros. Es un ave que llega ahora a principios de abril, canta de noche, y bueno, aquí los poetas catalanes, el Mossèn Verdaguer siempre escribía sobre el ruiseñor porque era un ave muy querida. Pues si tienes 2 saúcos son en castellano, sí, Sí, saúcos, Claro. bufos, y estos saúcos tienen una cierta estructura, el ruiseñor te va a venir, se va a alimentar y te va a criar. Y si no tienes esta especie de planta o similar, pues no lo vas a tener, ¿vale? Por tanto, es interesante un poco, bueno, pues hacer tus pruebas de un poco. No tenemos que tener una selva, efectivamente, porque el jardín al final tenemos que disfrutarlo, tiene que estar ordenado, tiene que ser bonito. Pero sí que dejemos que algunas plantas cojan estructuras y se desarrollen un poco de forma más natural para la biodiversidad sea mejor. o sea, fijaros, aquí salen 2 beneficios de no podar los árboles y dejarlos crecer en su forma natural. O sea, mejor para el árbol y mejor para la fauna. O sea, un árbol no se podan los árboles se cuidan, y si no podamos un árbol, viven naturalmente y aparte tendremos más fauna. Mm. Ah, No, la verdad es lo que estuvimos discutiendo días atrás, que era lo del árbol, que mejor no podarlos porque le haces daño al árbol. En definitiva, le estás produciendo un corte que no le toca. Sí que se podan por beneficio nuestro, porque te molesta la rama, porque el vecino se queja, pero si no se podan, mucho mejor. Y encima beneficiamos a la fauna, Sí, sí. pues esto es genial. Otros aliados del jardín, yo creo que es muy interesante que tengan todo el mundo y como más mejor, son los murciélagos. Los murciélagos, y a veces estos también como llevan mucha mitología detrás, porque si un murciélago, los vampiros, y luego se van a comer. Los murciélagos ibéricos son absolutamente inocuos, inofensivos, no hacen absolutamente nada, ni que los cojas con las manos. Y son unos insectívoros, son los únicos mamíferos voladores y que son devoradores de insectos. Como hemos dicho que los vencejos, los aviones, estos pájaros insectívoros son insectívoros, comen muchos insectos, pero son diurnos. En cambio, el murciélago nos tiene una actividad nocturna y nos va a regular las posibles plagas de pequeñas mariposas nocturnas o mosquitos que tengan vuelo nocturno. Pues bueno, a partir de aquí hay los pipistrelos, que son los murciélagos más urbanos, que si les ponemos una caja nido nos la van a ocupar, o por ejemplo, que pongamos una pequeña maderita en la pared con 1 centímetro de espacio, como si fuera un cuadro de pintado, pero sin pintar, o sea, que entre el cuadro y la pared hay 1 centímetro, pam, ya se ponen allí, duermen, se crían allí, o a veces molestando. Para mí no molestan, pero a veces comprendo que haya un poco de molestia. Se ponen en la persiana, o sea, en la regata que hay entre la persiana y la pared. Pero debemos pensar y conocer que el murciélago también es un grandísimo regulador de plagas. A partir de aquí, la típica pregunta que hacen la gente de la ciudad, el mosquito tigre. El mosquito tigre es una de las especies de insectos más molestas que podemos tener en el jardín. El mosquito tigre empezó en Sant Cugat, creo que en toda la península ibérica se encontró en Sant Cugat,
por primera vez hace unos 20 años, y ahora ya está en prácticamente toda la área de península menos continental. Es un mosquito súper molesto que vuela muy bajo y fijaos que os digo que ha habido gente, no poca gente, bastante gente, en la área metropolitana de Barcelona que se ha ido de casa, o sea, se ha vendido su finca porque no puede vivir con los efectos del mosquito tigre. Es un mosquito que hace una picada muy dolorosa y es súper molesto. Pues toda esta fauna auxiliar que decimos, toda esta fauna nos regula también al mosquito tigre. Pero concretamente este mosquito vive en las pequeñas cantidades de agua que hay en las macetas y en los platillos de las plantas. Estas no vive o sea, no pone sus huevos en el agua de la piscina o en el agua de la fuente que hay mucha agua, no. Pequeñísimas cantidades de agua estancada. Pues si no queremos tener mosquito tigre, simplemente demos un vistazo en el jardín y si encontramos unas macetas, las perforamos y que no haya estas pequeñas acumulaciones de agua y no tenemos el mosquito. Debemos tener claro, y eso también se tiene que tener claro, que en el momento que la ciudad se ha vuelto a naturalizar, o sea, la naturaleza ha vuelto a la ciudad, han vuelto muchas especies que son de aquí, que son autóctonas, pero han venido también muchas especies que pueden ser plaga o pueden ser especies exóticas invasoras, que pueden generar muchos daños y pueden generar muchas molestias. Por ejemplo, en Barcelona, el año 83, pues se encontraron 4 o 5 cotorritas argentinas criando, Sí. y hay uno se rió de las cotorritas, pues después de 4 o 5 fueron 40, después 400, después 4.000, y ahora estamos con una población de 15.000 cotorras argentinas en el área metropolitana de Barcelona, que son súper molestas y en tanto que la gente dice, bueno, las cotorritas, si se ponen a criar, a poner sus grandes nidos en las antenas parabólicas, en los balcones y en los tejados, provocan unos daños materiales y económicos muy importantes a la ciudad. Por tanto, también tenemos que pensar que en la ciudad hay especies plaga, hay especies que a veces causan daños y debemos un poco pues luchar contra ellas con los métodos más inocuos posibles, porque a veces lo que pasa es que con el veneno de las ratas, que aquí quiero hablar un poco, con el veneno de las ratas matamos la rata y también matamos la lechuza, el mochuelo, la comadreja, el erizo y su familia. Claro, porque se va repartiendo. Y aquí yo quiero hacer un poco de reflexión, que cuidemos nuestro jardín como elemento vivo de nuestra casa. Y que aparezca un ratón, pues no pasa nada. Y hasta podemos comprar una trampa de estas de impacto y con 2 noches tendremos el ratón. No pongamos 3 bolsas de veneno y comenzamos aquí a esparcir productos químicos, porque estos productos químicos, haciendo gala de la famosa frase de que la materia no se destruye, solo se transforma, estos productos químicos, este veneno, no va a desaparecer. Se lo comerá el ratón y después se lo comerá otro animal o quedará en el suelo, las plantas, en la lechuga, al final nos lo comemos. O sea, estos productos químicos venenosos corren por la cadena alimentaria, corren por nuestro ambiente del jardín. Por tanto, debemos de utilizar métodos inocuos y en caso de tener una plaga, que puede ser, hay plagas terribles de cucarachas, de mosquito tigre, de ratón, pues Perdona que tenemos te una interrumpa, empresa pero especializada. una lechuza, ¿cuántos ratones come cada día? Bueno, el tema de las rapaces nocturnas y diurnas, claro, su comida es precisamente son los micromamíferos, ¿no? Pues una familia de lechuzas nos puede comer entre 2.000 y 3.500 ratones al año. O sea que vamos a ver quién de los que nos está escuchando se atreve a decir qué cantidad de veneno necesitamos para matar ¿Sabes qué pasa? Que 3.500 ratones. ahora mismo estamos teniendo un montón de información que creo que está tabú, es tabú. O sea, lo que nos estás contando tú hoy no existe. O sea, a lo mejor sí, pero tienes que rascar mucho. Sí, tienes que... Tienes que rascar. En la escuela no lo cuentan.
hay universitarios que saldrán colegiados con una carrera que una cosa básica de una Sí, sí, sí. de una cosa que nos afecta a todos al día a día, mosquitos, rapaces, lo que sea, todo, no están informados ni un pellizco de lo que estamos hablando aquí. Porque claro, aquí estamos hablando durante muy poco rato, pero es que esto, claro que lo que estás diciendo es muy serio, Hacer 60 conferencias de 1 hora. ¿vale? Pero es que esto es muy serio. Ese es. Es que no nos lo tomemos a broma. Claro, es que el único mensaje que nos llega es compra este veneno que es el que mejor funciona. Claro. Y cuando dices, no, protege las aves, ¿no? Las rapaces que se comen la barbaridad de ratones al año que, que lo Sí, encuentro una animalada. O sea, sí, sí. no existe veneno tan potente como puede ser. Sí, sí, está claro. Claro, tú dices, lechuza, a ver, ratones al año. ¿Cuántos has dicho? 2000, Sí, sí, 3000. casi 3000. Venga, Sí, sí. vamos a hacer la regla de 3. Pues cada día pues son tantos ratones. Si yo tengo una lechuza que sí que son territoriales, ¿vale? Pero Sí, ¿qué pero territorio tienes- coge una lechuza? Cogerá unas 30 hectáreas y si está tu jardín dentro de su territorio y tiene ratones, pues se te comerá los ratones, y es así. Eso son las lechuzas en el carbo o Topos, o el sí, topos, topos, o sea que cuando hay una plaga de topos, o el cernícalo. Sí, sí. y las que han desaparecido. Aquí el tema es muy fácil de explicar, ¿eh? O sea, la naturaleza al final es nuestro abrigo, ¿no? Nuestra protección, ¿no? ¿Por qué? Porque las especies mm, naturales, autóctonas, que viven en nuestros jardines, viven en nuestra ciudad, al final nos protegen de las plagas, nos protegen de las agresiones externas. Si vamos eliminando todo, pues vamos quedando sin abrigo, sin desprotección. Claro, por ejemplo, en Australia, cuando machacaron los hábitats agrícolas y hicieron muchos pesticidas, muchos herbicidas, llegaron los conejos y se lo comieron todo. Se lo comieron todo. Y actualmente también en Lérida, como han destruido mucho el hábitat y no hay depredadores y no hay especies autóctonas, vienen los conejos y se lo comen todo. ¿Cómo hay que acabar con los conejos y con las plagas? No, con veneno no. Es imposible. Porque este año, por ejemplo, han matado 100 y pico mil conejos en Lérida y aún hay más. Bueno, porque la especie reacciona, ¿no? Claro, es que al final es así. La especie reacciona. Y no solo esto. Es que en Barcelona, ya se han hecho estudios muy buenos, científicamente muy contrastados, de que la gran mayoría de ratones ya son resistentes al veneno. Imagínate. La tercera generación ya resiste. Claro, es que es así. Ahora imagínate un ratón que le ponemos veneno, que se come veneno y hasta de veneno hasta no digo dónde. Claro, se lo come un depredador y es que muere en el acto, porque es un ratón que tiene pues 2, 3, 5, 10 veces la dosis de veneno letal y como es resistente a veneno no ha muerto y por tanto es un vector que pasa el veneno de un lado a otro. No utilicemos venenos, que no. Y en el momento, si alguna vez tenemos una plaga, que puede pasar una plaga por alguna razón, pues consultemos a un experto, a una empresa especializada que nos va a hacer un tratamiento muy quirúrgico y muy efectivo. El criterio de ir al supermercado, que ya no tendrían que vender veneno, eso está claro. Está claro que tú puedes coger rodenticida, que es anticoagulante, que es un veneno que es súper bestia y lo puedes comprar en un supermercado. Esto ya no está bien, pero no cojamos veneno y anticoagulantes y herbicidas agresivos. No pasa nada. Cuidemos el jardín y el jardín sí. Aprendamos Haz tu equipo. convivir con la naturaleza, que al final es, como tú has dicho, Jordi, es nuestro abrigo. Claro. Si aprendemos a convivir con la naturaleza, nos ayuda. Sí. Es que fijaros bien que en el jardín está el experto del césped, el experto de la planta, el experto de la maquinaria, Sí. pero el experto de la fauna no está. Es decir, tú desarrollas un jardín y dices, bueno, aquí, ¿qué animales tendré en la zona? Claro, Sí. yo planto un árbol, ¿me van a venir las cotorras? ¿No me van a venir las cotorras? ¿Me van a venir esto? No lo tenemos en cuenta Sí. y es una cosa que hoy en día está verde. Sí, esto Está verde. es un tema muy emergente y evidentemente que lo que estamos haciendo nosotros es publicar o informar sobre las características, digamos, más interesantes
para implantar en nuestros jardines en función de la zona, en función del clima, de la altitud, porque esto sí que condiciona. No puedes proponer plantas, digamos, termófilas y mediterráneas en el Alto Pirineo, eso está claro. Pero para que cada zona tenga sus herramientas para construir un jardín el máximo de naturalizado. Sí, Si me interesa. Bueno, es lo que pasa. ¿Qué nos ha pasado en este último año? En estos 2 años que ha habido una sequía muy grande, que se ha cambiado mucho césped natural por césped artificial. Esto, de cara a lo que estoy contando, ha sido un desastre. Terrible. Para la fauna ha sido un desastre. Y aquí voy a hacer un pequeño. No me gusta alzar el dedo nunca, porque no, nunca, yo comunico mucho, pero nunca soy ni alarmista, ni. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que una cosa tan, entre comillas, bueno, pues evidente, pues bueno, pongo césped artificial y ya está, no tiene que de cortar el césped y ya está. No, 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 no. Las hormigas invasoras, que son hormigas terriblemente agresivas con el jardín y con el edificio, la hormiga argentina es brutal, que se te entra dentro de casa y no hay manera humana de sacarla, que todo destroza todo, viven bajo estructuras artificiales de césped artificial. ¿Por qué? Porque allí hay una capa muy húmeda y muy hasta anóxica, que estas hormigas están especializadas en colonizar este hábitat y las otras hormigas no viven allí. Por tanto, los insectos plaga y los insectos invasores suelen aprovecharse de estas estructuras artificiales. El césped natural, pues el césped natural es un ecosistema, y hay materia orgánica, hay un grado de humedad, hay oxígeno y hay un montón. Cuando digo un montón, son centenares y bastantes centenares de especies de invertebrados, normalmente artrópodos, insectos o bien miriápodos, pero son centenares de especies que viven en un ecosistema que es el césped. Si esto lo cortas todo, pones césped artificial, debajo del césped artificial te va a vivir una o dos especies que muy probablemente te van a causar una plaga. Por tanto, todo tiene sus consecuencias. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Antes de poner un césped artificial, que la fauna que vas a tener no es tan beneficiosa como la que tienes en un césped natural. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ayudamos mucho a que la fauna esté con nosotros porque le damos mucho alimento, porque nosotros generamos mucho residuo orgánico. Y de nuestro residuo orgánico viven muchas especies, pero también tenemos que tener en cuenta de que si nos pasamos y le refugiamos en un sitio donde no toca, lo vamos a pagar caro, Claro. a corto plazo o a largo plazo. Sí, el tema de las máquinas que cortan el césped periódicamente y lo van manteniendo es muy interesante, por eso lo que acabas de decir, porque si cortamos el césped poco y sacamos el césped cortado, por tanto retiramos la materia orgánica de toda la superficie, no es que estemos empobreciendo, pero casi sí. Si esta materia orgánica se va cortando periódicamente y se va integrando en el suelo, la estructura orgánica del suelo es mucho mejor. Claro, ahí entra más de manera. ahí nos ha beneficiado los de los robots cortacésped. Bueno, claro, sí, sí. Bueno, para eso está. Entonces, pero eso también pasa en el bosque o en el campo. O sea, por ejemplo, ahora se está cultivando ya con agricultura regenerativa mucho mejor. O sea, antes se cortaba todo, se sacaba todo y después como la tierra del campo ya estaba estéril, pues añade fertilizantes químicos y química y química. No, ahora parte de la planta ya se deja en el suelo y se integra con la parte de la materia orgánica del suelo. Más materia orgánica, menos erosión, más riqueza en el suelo de vida y más protección delante de las plagas, de todo Y al eso. final nos interesa más al agricultor más producción, porque todo este beneficio que les hace en el suelo, pues, Sí, consigue un rendimiento mejor. sí, sí. Tenemos para rato, tenemos que aprender mucho para nuestros jardines, para tener Sí. un poco de condición y pensar un poco, no solo en el beneficio ocular, que decir me gusta esto, me gusta lo otro, no me gusta ver excrementos de la golondrina, pero los tengo que tener porque me benefician. Bueno, si no lo quieres tener debajo de un nido, has de poner un paquete de maderita y ya está. Ya está, se conserva y lo que nos pasa siempre es que observamos poco. Ahí, sí, sí. La observación la tenemos un poco
El móvil lo miramos mucho. Hablando de observación, un tema, bueno, pues fantástico, ¿no? Lo siguiente, para los jardines son los comederos, por una parte, y las cajas nido por otra. Los comederos, podemos poner un comedero delante de la ventana y durante el año, esto sí asesoramos un poco del tipo de comida, porque otoño e invierno podemos poner comida en seco, pipas sin sal, cacahuetes sin sal, trozos de pan, un trozo de pequeña grasa del jamón. Esto las aves, y si estamos en un lugar un poco forestal, hasta las ardillas que nos van a venir delante de la casa, y podemos observar pues eso, pues que en nuestra casa vienen 10, 12, 15 especies de aves diferentes que pueden venir a comer. Y las cajas nido también, o sea, en el momento de la reproducción, si ponemos cajas nido para aves o otros vertebrados, pues se nos quedarán a criar en nuestro jardín. Y por ejemplo, los gorriones, que parece que, bueno, los gorriones están en todos sitios. No, 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 no. En Inglaterra, la especie más protegida del país de pequeñas aves es el gorrión, que es una especie urbana o periurbana, que en invierno y en otoño es granívora, y en primavera y en verano es muy insectívora, y es una gran reguladora de los insectos de nuestro jardín. Y a veces parece, bueno, el gorrión sí que está en todos sitios. No, 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 en muchos sitios el gorrión ha disminuido su población muy drásticamente debido a los productos químicos que se han utilizado en jardinería urbana en el pasado, y que ahora ya se están racionalizando. Sí, lo de los productos químicos sí que es cierto, tú nos podrás aconsejar bien que se ha bajado mucho el consumo de productos químicos en los jardines. En los jardines sí, evidentemente la agricultura extensiva y aún No, está todo por hacer. y eso es cierto, Pero porque en la agricultura se cargan muchos animales los pesticidas. Y la todo lo agricultura hoy en día es lo más destructivo de Europa. Y si miramos los índices de biodiversidad del continente europeo, las especies, no solo de aves, de reptiles, de anfibios, de todo, de insectos, de todo. El grupo de especies que ha disminuido drásticamente, y muchas de ellas están al borde de la extinción, son las especies de los hábitats agrícolas, por la devastación que ha hecho la agricultura intensiva en los hábitats. Se lo han cargado todo, en pocas palabras. Una cosa, Jordi, ¿y con las cajas nido, qué Sí. diferencia hay? ¿Son más grandes, pequeñas en función del animal, o hay unas tamaño estándar? Bueno, curiosamente podemos decir que de esto entendemos, porque el único libro de cajas nido que hay en la península ibérica lo escribimos nosotros, y es un libro que ahora está fuera de edición porque se terminó la edición, pero por internet se puede encontrar, que es el libro de las cajas nido de aves y otros vertebrados. Podemos tener, para una caja nido necesitamos una especie en concreto, necesita un volumen concreto, o sea, necesita la casa más grande o más pequeña, en función sobre todo del tamaño del animal, un agujero más grande o más pequeño, y un grosor de las paredes más grande o más pequeño. En función de esto, lo que hemos hecho en general, claro, podríamos construir 200 tipos de cajas nido diferentes, adaptados para cada especie exactamente el tipo de caja que necesita. Pero esto no ha sido así, evidentemente, y se ha unificado, y hay 6, 7 tipos de caja nido, una para pequeños insectívoros, la otra para pequeñas rapaces, la otra para abubilas, grajidas y aves de tamaño medio, las otras para vencejos y vencejos reales. O sea, bueno, aquí a través de internet puedes tener una información fácil de interpretar. Es importante que no hemos aún hablado del enemigo número 1 de la biodiversidad del jardín. A ver si sabéis quién es. aparte de nosotros no se me ocurre nadie más. Hay otro. ¿Los perros? No. El enemigo número uno. El enemigo del Los perro. cables eléctricos. El enemigo del perro. El hombre. No. ¿Quién es el que huye del perro? El gato. Gato. Bueno, es que Los gatos son, bueno, yo diría como biólogos son
la amenaza casi diría número 1 a nivel mundial de la biodiversidad. Y es así. Y es así porque la ciencia lo ha comprobado, lo ha demostrado y lo ha documentado. Pero el gato es un compañero del hombre que se tiene que cuidar, se tiene que respetar, evidentemente, y se tiene que controlar. Y esto es lo que nos está haciendo bien. Nosotros si ponemos una cámara de control de fauna en el Puigmal o el Matagalls, que son 2 montañas a kilómetros y kilómetros de las ciudades, la especie más fotografiada, el gato doméstico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando colocamos cajas nido, debemos colocar cajas nido colgadas, no atadas al tronco principal, colgadas en una rama a más o menos 70 centímetros del tronco principal, básicamente porque los gatos no la depreden. Gatos o otro depredador que podamos tener por la zona, porque hay muchos jardines que tienen garduñas, tienen jinetas, Claro. todo. Por tanto, protejámosla de los depredadores colgándola, porque ya se venden con los ganchos, y cuidemos y mantengamos los gatos dentro de casa. Si los gatos son colonias, digamos, ferales que están sueltas, cuidemos de, sobre todo, 100% de animales esterilizados y colonia controlada, porque si no, esto es un desastre, pero un desastre total. Los gatos en Europa se comen algunos millones de aves cada año. Aves que nos hacen falta a nosotros para controlar nuestras plagas de insectos. Es decir, que esto es toda una cadena. Es Por decir, tanto, si hay muchos gatos, aquí un mensaje está claro. Hay gatos, habrá gatos y tiene que haber gatos, porque es un animal doméstico que estará presente en el hábitat urbano siempre. Pero, sobre todo, cuidemos los gatos, esterilicemos todos los gatos, no alimentemos los gatos más de lo normal, porque siempre están sobrealimentados. Y por tanto, cumplamos la ley, que ya está la ley de bienestar animal, la nueva, y la ley de biodiversidad, que con este tema es muy claro, es muy clara la ley y por tanto se tiene que cumplir. claro, no lo hubieras dicho nunca, ¿no? Sí que es cierto que con los que con fringílidos, que siempre los árboles donde crían, siempre ves el gato que sube y cuando está el nido a medio de hacer se lo lleva. El nido, con los huevos y se lo come. Eso. Claro, un gato al final es un tigre pequeño. Es un tigre listo. Es un tigre pequeño y hay en una ciudad, pues puede haber pues centenares de gatos. Es como si vas a la sabana africana y allí donde hay 20 leones, que es los que tocan y están equilibrados con la naturaleza, pues pones 200 leones. Allí vas a armar un pitote, pero grande. Pues es lo que se ha hecho en las ciudades. Hay una sobrepoblación de gatos espectacularmente alta. Porque el gato siempre se deja acariciar a su beneficio. Y ese es el único animal que es más listo que él. No es como un perro, ¿no? No. El gato se deja cuando le da la gana. Pero si no le da la gana, pasa por delante y no te va a hacer ni caso. Sí. Por tanto, por su bienestar también, tenemos que controlar las colonias felinas y sobre todo ser muy responsables con este tema. Porque si no, ¿qué pasa si no? Como todos los abusos, yo siempre también tengo claro una cosa, en todo, en la comida, en el dinero, todo. Siempre todos los abusos se pagan, de una manera u otra. Y todas las sobrepoblaciones, plagas, especies invasoras que causan daño o son muy desequilibradas, tarde o temprano se va a regular, o naturalmente o artificialmente. En Australia hubo el problema de los caballos. Los caballos que estaban salvajes, claro, la ideología o la mentalidad, digamos, proteccionista, que es legítima y es totalmente respetable. No toquéis los caballos, ¿vale? Porque no queremos controlar los caballos. Bueno, al final el gobierno tiene que sacrificar, no sé si 140.000 o 120.000 caballos en Australia porque lo han destruido todo, porque han ocupado unos hábitats de una sobrepoblación exagerada. Por tanto,
seamos racionales y seamos coherentes y serios y también éticamente correctos y tomemos las medidas antes que haya el problema, ¿vale? Porque si seguimos como ahora, pues yo creo que con el tema de los gatos va a haber un problema serio. Que nosotros somos los causantes, ¿eh? De que Y haya nosotros tanta- somos los causantes de todo, de todas las desgracias de la naturaleza. somos los causantes, por lo tanto tenemos que tomar medidas. Sí, sí, sí. Nos guste o no nos guste. A ver, la población humana ha crecido tanto que ahora ya hace muchos años que a nivel mundial, a nivel ecológico ha cambiado. O sea, antes había la naturaleza y una población humana que estaba haciendo una presión sobre la naturaleza y la estaba degradando, y ahora ya hemos sobrepasado esto. Ahora ya hay una tierra humanizada, totalmente degradada, o en periodo de degradación seria, y unos restos de naturaleza que aguantan. Y estos son algunos datos. Por ejemplo, más de un 90% de los animales del mundo que son mayores de tamaño que un gato o un perro mediano, 90% están dentro de una granja. De una granja. Sí, También o sea, son el cerdo. salvajes, no salvajes, sueltos en el medio natural solo hay bastante menos del 10%. O sea, imaginaos dónde hemos llegado. O bien que la antropomasa, que es la masa en kilos de los productos generados por el hombre, edificios, carreteras, puentes, todo, a nivel global, en kilos, hace ya unas décadas que ha superado a la biomasa, que es la materia viva generada por la naturaleza. Por tanto, nos cuesta aceptarlo o no, la Tierra ha pasado a ser pequeña para el hombre que la está ocupando todo. A partir de aquí ya veremos cómo acaba esto. También tiene que acabar bien, o sea, que tiene que acabar O bien o mal, solo hay dos Tenemos, posibilidades. tenemos que. Yo bien o mal. Un entre medias, estamos ahora en entre media. A ver hacia dónde vamos. Bueno, pero bueno, ya yendo al tema que nos ocupaba, pues yo creo que un poco conclusiones. El jardín es es un ecosistema vivo, mucho más vivo de lo que nosotros a veces podríamos pensar, y donde podemos convivir con muchos elementos de la naturaleza que la gran mayoría, casi prácticamente todos, van a ser beneficiosos para nuestro día a día y para nuestra vida, para nuestra calidad de vida. O sea, nosotros nos estamos mirando el jardín y parece que todo esté quieto. No, Y ahí hay un movimiento, se mueve todo. Si lo viéramos en paso a paso. bueno, también tenemos que ver, ahora si pudiésemos ver imágenes o vídeo, veríamos desde el jardín, digamos, 99%, digamos, artificial, que todo está en su sitio, todo está recortado, todas las plantas están podadas y todo está con macetas, con grava para que no crezcan las malas hierbas. Por tanto, es un jardín, está vivo, pero tiene poquita vida, a un jardín que puede ser igual o mucho más bonito a nivel estético y que esté mucho más vivo. ¿Por qué? Pues porque dejas los espacios libres para que crezcan hierbas, para que crezcan, para que vivan los insectos, para que las plantas tengan su estructura y por tanto las aves que estén dentro. Bueno, todo esto como hemos comentado, y por tanto tenemos un gran abanico de situaciones en cuanto a la biología del jardín. Yo tengo que decir que creo yo que desde las últimas décadas el nivel de vida de los jardines ha subido mucho. O sea, están mejor ahora que antes. Están más vivos, ¿eh? Sí. Por los pesticidas. Todo se cuida un poco más y también, bueno, también tenemos que, y esto, y y en este aspecto que quiero hablar un poco ahora, es que como el cambio climático y el clima nos va a hacer pasar por el tubo, porque el clima va a ser mucho más seco, cuando lloverá mucho y regular, y bueno, todo esto. Por tanto, este concepto de que podemos tener cualquier tipo de planta de la manera que nos apetezca, no. Si tenemos que tener plantas que nos vivan más tiempo, que sean más económicas de mantener y que nos den más estructura, pues tendrán que ser plantas más adaptadas a las condiciones climáticas que están viniendo ahora, que son pues un poco más templadas y un poco más secas.
Hay que seleccionar muy bien la planta estos últimos años porque para que, bueno, tener una garantía de Sí, que prolifere y sí, tengamos un jardín vivo. sí, sí. Bueno, Claro, aquí también se ha visto que ahora ha habido una sequía estos 2 o 3 años atrás, y aquí en la cercanía los pinos, que no son autóctonos Ah, sí, sí. casi Sí, se sí. han muerto casi todos. Sí, sí, sí. Pero la planta que es autóctona del país Eh, ha resistido. sí, sí. La encina, el roble, está viviendo como Sí, no, sí. no ha pasado nada. Bueno, al final es lo que decimos, lo que hemos dicho antes, al final todos los cambios artificiales, la naturaleza siempre intentará día tras día por volverlos a poner a su situación inicial. Y por ejemplo, el pino silvestre es un pino que aquí en Cataluña Central se estaba muy extendido porque era fuente de madera. En el momento que no se corta madera y este pino no se ayuda, pues las encinas y los robles se lo han quedado en el Se lo han territorio comido. y al final acabará siendo un encinar o un robledal, que es lo que le corresponde por el clima y por la situación que estamos. La naturaleza siempre va un paso por delante, y Sí, no nos sí, lo sí, parece. está claro. Lo que sí que hemos, digamos, hecho muy mal, y estamos haciendo muy mal, es no entender que la naturaleza si la cuidamos y la tenemos al lado, siempre nos va a ayudar. Y esto hemos despreciado naturaleza que teníamos pues gratis y sin y el momento que esto se agravie o que se agrave, la echaremos en falta, porque bueno, porque en Cataluña que vivo yo y sí, creo que en la península ibérica de momento no conocemos las bioinvasiones en su máxima expresión. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos las bioinvasiones están costando miles de millones de dólares. Porque una bioinvasión una bioinvasión, podría ser una plaga de lagosta. sí, o bien, por ejemplo, la oruga y mariposa del boj que ha aparecido aquí en Cataluña y viniendo de Francia, o el mosquito tigre, o la avispa asiática que ha colonizado también todo el norte de la península y Cataluña también. Una bioinvasión es una especie exótica que viene aquí por circunstancias que las que sea, viene en barco, en avión o una semilla que viene en nuestros zapatos que hemos ido de viaje. Pero no solo esto, porque hay millares o miles de especies exóticas que han crecido aquí, sino que en el momento de crecer empieza un proceso de bioinvasión, que quiere decir invadir territorio a costa de lo que sea. Por tanto, no solo es una plaga, sino que es mucho más potente que una plaga. Es una especie más. Lo que hemos hecho nosotros en el planeta, Sí, así de claro. sí, sí. En un jardín tuve una plaga de caracol manzana. No puede ser. El alcohol manzana no puede ser acuático, ¿eh? No, era como un caracol muy pequeñito. Sí. No me acuerdo. O como rayado. Sí, Sí, cebra, caracol cebra. sí, es cebra. Pues tuvimos una plaga de caracol cebra. Bueno, a veces, sobre todo los invertebrados, en el momento que se acumulan los 2 o 3 factores que ellos necesitan, por ejemplo, imagínate que este caracol, pues comía un tipo de planta que la temperatura, la humedad y todo coincide para que haya un máximo de alimento y condiciones de reproducción. Pues claro, explota. 2 erizos o un par de patos. Sí, sí, es claro. 2 erizos o un par de Bueno, ahora se están controlando los arrozales, las plagas de los arrozales con patos y es súper efectivo. Hombre, claro. Sí, sí, sí. La solución no está en química, la solución No, está en saber qué animal introducir. Los productos químicos o problemas que los aplicamos y no se marchan, se continúan en la cadena de alimentaria, nos los acabamos comiendo o los acabamos Yo siempre digo que un producto químico, si mata a un pequeño animal que está vivo, a nosotros a la larga también nos va a matar. El primer día no, pero de aquí a unos años nos va a matar. Vale, hoy estamos matando a la hormiga, pero esta hormiga irá al campo, de este campo nos comeremos el cereal y al final este químico que ha matado a la hormiga nos lo comemos. Vamos comiendo cereales y al final quien nos va a matar somos nosotros.
Y algunos, no todos, pero algunos, muchos productos químicos, tipo, por ejemplo, el veneno de las ratas, es bioacumulante. O sea, nosotros a lo mejor no nos morimos, pero en el hígado, en ciertos órganos, se nos va acumulando este químico. Y hasta que puede nacer, claro, muy, muy tóxicos. Bueno, siempre salen enfermedades nuevas, siempre salen cosas raras, y a veces no sabemos de dónde viene, y nadie sabe de dónde viene, y vete tú a saber de dónde viene. Sí, sí, sí. Porque, claro, estamos contaminando por todas partes. Es decir, ya con el gas con el quemando petróleo, quemando, manipulando muchos productos químicos, Sí, sí. sembrando lo que no toca. Bueno, tenemos mucho trabajo. Y lo que sorprende es la poca información que tenemos todos juntos, la incultura Mm. de la fauna que estamos en contacto con ella cada día. Tenemos muy poca cultura de... Bueno, y ahora estamos en un ecosistema, digamos, hablando de información, estamos en la peor de las situaciones. O sea, porque el flujo de información que pasa por cada teléfono móvil cada día es tan bestial que seleccionar información buena y de calidad de un tema concreto es casi imposible. Bueno, porque Para la población en general, O sea, sí, es muy difícil. la gente se informa de su capricho, pero Se realmente... informa poco, mal, y de lo único que le interesa para curiosidad de un tema de afición o de juegos, pero no se profundiza porque es más difícil que nunca profundizar. Es curioso porque es una contradicción, porque la información buena está y hay más que nunca, pero está mezclada con millones de bits que son, si no falsos, son superficiales. Claro, nosotros con eso, aquí sí que tenemos algo, porque con el tema de los robots cortacésped, sí que es cierto que el público que nos llega, que nos pide información, que tampoco hay mucha gente que se dedique solo a los robots, sí que nos viene público y se intenta informar mucho. Porque sí que es cierto que en las redes damos mucha información, damos todo lo que sabemos, y sí que llega muy poquita gente, porque si se venden millones nosotros vendemos nada, un granito de arena del desierto, Sí, sí. pero sí hay muy poca gente que si busca bien encuentra la información, pero tiene que buscar bien. No hay Sí. los servidores Google, etcétera, no te lo ponen todo y luego tú compra lo que te dé la gana. Pero sí que es cierto que muchas veces nuestra comunicación que viene de las redes viene escantillada, no viene concreta. Porque claro, consumimos lo que queremos. Hoy día la televisión cada vez está bajando de audiencia y lo que tira más son las redes sociales, el Facebook, el TikTok, el Instagram. Y aquí sí que es cierto que nos informamos muy mal. Un 99,9998 de información superflua, un 0,0001 de información. Pero sí que es cierto que aquí la docencia tiene mucho que ver. Bueno, es una de las desgracias del país, de la docencia. Porque estamos como en el siglo pasado y estamos enseñando a los jóvenes. Pasado el 19, no 20. No, es un fallo. Yo soy muy pesimista con la educación, pero es un desastre. Pero bueno, aquí hay campo para recorrer. Aquí hay Sí. tenemos mucho que aprender a los jardines. Bueno, a ver si con la información de hoy pues podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y tener más presente toda la fauna que hay en nuestro entorno urbano, en los jardines, en los parques, y pues darle valor, ¿no? Que al final es muy importante. Y ya solo con la problemática de los mosquitos, la problemática con las palomas, pues todas estas problemáticas que hay herramientas naturales que caen del cielo, que no necesitamos venenos y nos ayudan. Mira, el otro día Agustín contaba un caso que a mí me impactó, ¿no? Porque decía, pues fui a casa de un cliente y me quería cortar un árbol. Y él con habilidad dice, vale, venga, vamos a hacer, pues, vamos a ponernos aquí. Dice, no, vamos a ponernos debajo de la sombra, que aquí hace mucho calor. ¿Y quieres cortar el árbol? Claro. O sea, me están diciendo que Sí. ¿es verdad o no? Sí. Y luego No, sí. y es falta de información. Dice, pero ¿qué estás haciendo? Si que yo me gano la vida cortando árboles, ¿eh? Ya, pero quieres cortar tu sombra. Claro. No puedes. Y luego cuando estamos aquí hablando te quieres refugiar en donde lo que quieres matar. Aquí está donde entran los profesionales y te tienen que aconsejar bien.
con fauna tienes que ir a un profesional, pero claro, esto primero no se encuentra, es difícil de encontrar. Cuando lo tienes, la gente sabe más que el profesional, porque le vas a contar lo que quieras tú y sabrá más que tú. Es así. Sí, sí, sí. Estamos en una época que sí que nos llega mucha información y que el cliente casi sabe más que nosotros. Y esto es un error, porque documentarse hoy es muy fácil, pero a la vez, lo que decías muy bien tú, Jordi, Sí. es súper difícil encontrar la información correcta. Siempre se nos va por la curva equivocada, porque es lo que nos gusta, ¿eh? Nos Sí, sí. gusta el salseo. Hoy mismo hemos tocado el tema de los gatos. El tema de los gatos es un tema que según donde lo pongas, Sí, se te va a tirar la gente encima. sí. Y es cierto, lo que pasa que el gato es un... Bueno, es que se tiene que hacer bien, para el beneficio del mismo gato. Y no, o sea, a veces nosotros cuidamos bastantes temas de gatos y en un espacio que bien cuidados y bien mantenidos podrían haber 15 gatos, ¿vale? Y hay 150, pues a ver quién me defensa. ¿Quién puede defensar esta situación si el primer perjudicado es el mismo gato? O sea, Es como de vivir en un edificio con 1000 personas o en el mismo edificio con 150. Claro, pasa que ¿no? pues sí. el gato sí que es verdad, porque sí que plagas de animales grandes sí que han habido, que somos realmente culpables nosotros. Nosotros hemos participado por ejemplo, con el jabalí, que es una plaga, que tú sabes que si el jabalí no tiene comida, va a parir 1 o 2 al año. Cuando tiene mucha comida, hemos visto con 15, con 10 o 12. Sí, está claro. Pues el gato es lo mismo, ¿eh? El gato lo mismo, pero el gato, si no tiene comida, se la busca, porque es Ya, listo. ya. Bueno, claro. El gato tiene muchos recursos. Animal grande no tiene muchos recursos, pero Ahí también por eso ha bajado a las ciudades, ¿no? Para claro, buscarte la vida. y porque la gente los alimenta. Sí. La alimentación es básica, es decir, el animal que tiene que buscarse la vida. Si el animal se busca la vida y come lo que tiene que comer, las poblaciones bajarán sin necesidad de matar en exceso cuando ya se nos ha escapado de las manos, digo yo. Muchas veces ese famoso sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues es un poco eso. Observar el jardín y si tienes algún problema que puede causarte más daños, pues lo analizas y lo solucionas con racionalidad, no con veneno a saco o con productos químicos, pues esto es tela por... ¿Hay alguna guía? No, ¿Cómo? no hay ninguna guía de... Sí, hay algunas guías de fauna del jardín, algunas aquí ibéricas. Y sí, no hay ninguna guía que sea totalmente completa, pero hay algunas publicaciones más de horticultura, jardinería, digamos, de tipo natural, y otras más de ornitología, fauna y observación de aves o de fauna, pero que tienen el jardín como unidad como centro, ¿no? Esos tipos de publicaciones. Pero sí que hay, sí. Buscando por internet podéis encontrar algunas publicaciones interesantes. Jordi, tengo una pregunta, a ver si en los campos, ¿no? O sea, ha habido una transformación ahora recientemente, las huertas solares. Sí. ¿Qué impacto de esta transformación de la agricultura es perjudicial para la fauna? ¿Es beneficiosa? Porque al final los refugios que les aportaban los árboles, las piedras de los márgenes, ¿no? Para las lagartijas, todas estas cosas que han ido saliendo hoy, al haber una huerta solar, desaparecen, ¿no? Todo. A ver, es un tema ahora ya es un tema de espacio. O sea, es un tema de espacio en el sentido de que entre las infraestructuras, las autopistas, las carreteras, ahora los molinos de viento, las huertas solares, no queda espacio para la naturaleza. O sea, al final, lo que es espacio agrícola es muy intensivo y por tanto es muy pobre en cuanto a vida. Y las partes que no son agrícolas y son abiertas, se nos meten huertos solares o molinos de viento o carreteras, y por tanto lo que son los espacios agrícolas o abiertos en general y llanos están súper amenazados. Por tanto, claro que es una amenaza. Si al final si colocas un huerto solar, a mitad de la biodiversidad te desaparece seguro. Aquí,
¿Es lo mismo tener las placas solares a 50 centímetros del suelo o colgarlas a 3 metros de altura? Bueno, ¿Ganamos algo o no? ganamos un poco si son más altas, porque puede haber más espacio Debajo hay. debajo para ver vegetación y para ver vida. Sí, sí. O sea que una de las cosas que están pendientes, que siempre vemos los campos solares que están muy bajos, si ese mismo campo se pusiera a 3 metros y las placas un poco más separadas unas de las otras, ganaríamos mucho. Es decir, la mitad de las que hay. Efectivamente. La fauna podría prosperar mucho más rápido. Pero claro, aquí entra el ingreso. O claro, es todo el tema de... Ser más caro ponerlas más altas debe ser más la rentabilidad. Bueno, sí, pero más- sí que es cierto que si al final acabamos pagando nosotros, la gente, por falta de depredadores de insectos, por falta... Sí, al final, Pues al final una es cosa todo que- rentabilidad que se va a pagar caro. que se va a pagar cara, pues. Y ahora estamos a tiempo, pues Sí, pero es difícil de entender que la economía no solo es la economía de la rentabilidad del año mismo, del año contable, sino que es la rentabilidad de nuestro futuro, de las décadas que que en, vienen. en el tema de las placas yo tampoco lo entiendo, porque se están poniendo campos solares, pero si tú miras las ciudades, están todos los Bueno, sin es placa. más caro, no, es mucho más caro No, ponerlo sí, en pero la ciudad. claro, si no- Sí, y las naves industriales. pero ¿para qué tenemos que poner un campo solar si tenemos el polígono que está lleno de naves? O, por ejemplo, todos los taludes de las autopistas y las carreteras, que hasta harían de protección, o sea, o sea, hay muchos espacios donde cabrían mucha superficie de placas solares que no una superficie agrícola productiva, pero no sé. Yo creo que es un tema estrictamente de costes. Exacto, que es económico, lógico. A ver, desde el minuto uno que estamos en este planeta, nosotros nos movemos por intereses económicos. Y uno de este factor de la fauna es estrictamente económico. Sí, hay un chiste, bueno, una historieta que se cuenta en las clases de economía, que hacen un concurso los alumnos de hacer un plan de empresa para la finca que tiene. Decimos que cada uno tiene una finca, tiene que rentabilizarla, tal. Y el que gana, que sea el que presenta un balance brutal, beneficios a tope, bueno, un 10. Nota, matrícula de honor. Cuando se van, este que ha ganado el alumno dice, bueno, hostia, profesor, me había descuidado de un detalle. Es que la finca ha quedado quemada, ha quedado salinizada, ha quedado erosionada y ha quedado... Y el profesor dice, bueno, pues vamos a entrar. Usted no tiene un 10, usted tiene un 0. Porque ha rentabilizado la finca y la ha destruido para cualquier actividad económica del futuro. ¿Me entiende? Por tanto, y el ganador es otro, que tenía menos rentabilidad y un plan a 100 años. Al largo plazo. Por tanto, es una historia que se explica en economía y que tiene mucho sentido. Pero no, la vida no es así. Y cada vez más estamos en el mundo de la inmediatez, lo queremos todo ya, queremos comprar algo, lo queremos ya, queremos un jardín, lo queremos ya vivo, no podemos plantar una planta pequeña y que crezca, no, la tenemos que plantar grande. Claro, es lo que nos toca, no podemos lidiar con esto, o sea, tenemos que vivir con esto. Amortiguando lo que podamos, pero es así. Sí. Bueno, muy interesante. Realmente Es un crack, en serio, es un crack. estoy alucinando. No, y aquí no, sí, y en la manga, aquí debajo de la manga se ha quedado, o sea, Montón de 50 horas y información. más, Bueno, claro, esto. Pero claro, lleva muchos años, es un crack Se nota. se gana la vida con esto, también ha estado en muchos sitios, o sea que, no, gracias por venir. Muy bien, hombre. Y, Un día lo repetimos y hombre, claro, seguro que otro día las cosas, si se interesan, mejor. saldrán muchas dudas, saldrá mucha cosa, y lo que podamos hacer, vamos a intentar pillarle otro día, porque este tío es difícil de pillar. Al vuelo. Al vuelo, hay que saber al vuelo. Será la manera, ¿no? Siempre, a veces que nos llamamos, no, estoy mirando el búho real, que estoy aquí en una montaña. Buitres, tienen jaulas con buitres. Bueno, es que no hemos hablado de las rapaces, pero aquí aquí hay tema para rato. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por compartir tus conocimientos. Y esperamos que si alguien nos ve, nos está viendo, que le sirva de algo y que podamos responder si alguien nos comenta algo.
Muy bien. te lo haremos llegar, Muy bien. ¿vale? Pues venga. Muchas gracias. Un placer.